los Hechos y hoy vamos a tratar sobre los versos 6 al 11 del capítulo 1 y vamos a explicar el plan, el lugar, el poder y el propósito de ser testigos del Señor Jesús, y vamos a tratar de ir relacionando todo esto con nuestra vida, con la congregación, lo que podemos observar. Así que vamos rápidamente ya a la escritura, vamos a dar lectura. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Verso 7, él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Tremenda porción de la escritura. La ascensión del maestro, que Lucas la relata aquí en el libro de los Hechos, y hay igual otros relatos paralelos en los evangelios. Una de las cosas que me llama la atención es la pregunta que los discípulos le hacen al maestro. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en el que liberes a Israel y restaures el reino? Para poner un poquito de contexto, hay que entender la estructura general del desarrollo de la historia a nivel total, desde Génesis, desde Adán y Eva hasta la época de hoy. Estamos, ¿qué? 2020, estamos durante la época de la iglesia. Voy a entrar a algunos temas un poco generales. Si tú no entiendes algún término, anótalo y después puedes consultarme o puedes buscar también en internet. Son términos técnicos que se usan en el estudio de la teología. Primero, necesitamos comprender el desarrollo de la historia, el desarrollo de cómo el Señor ha ido tratando con el hombre. Hay dos maneras generales de ver esto. Repito, estoy hablando en términos generales, no voy a meterme a detalles. De manera general, hay ciertos maestros de la Biblia que su teología se conoce como teología del pacto. Ellos ven un pacto de obras que es sustituido por un pacto de gracia. Otra manera de acercarnos a la escritura es a través de la teología dispensacional. La teología dispensacional es aquella que se basa en la lectura llana, simple, directa, bajo la hermenéutica histórico-gramatical, y de esta manera llegar a la conclusión de que los pactos que tenemos en el Antiguo Testamento son literales y que se tienen que cumplir. Dentro de todos estos pactos, hay un pacto que es el pacto que Dios hace con Israel para entregarle un reino. El pueblo de Israel esperaba al Mesías que instauraría ese reino. Por eso comentábamos en la clase pasada, que era un poco acerca de que los discípulos estaban esperando que el Señor Jesús ya implantara el reino. Ahora bien, algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y que los discípulos y los apóstoles no tenían en cuenta, y por eso ellos no comprendían la necesidad de por qué quedarse a esperar el don prometido por el Padre, era que entre la venida del Mesías y su sufrimiento, resurrección y ascensión,
y su retorno en gloria con poder para la instauración del reino, abrió una época única en la historia, una economía dentro de la administración de la gracia de Dios, que es la época, la edad, la era, la dispensación de la iglesia. La iglesia, familia, no comenzó el día de Pentecostés, como generalmente hablamos, comentamos e incluso predicamos. Estrictamente, la iglesia no nace el día de Pentecostés. La era de la iglesia no inicia el día de Pentecostés, sino que la era de la iglesia inicia en el momento en el que el Señor resucita y reúne a sus discípulos y los comisiona. ¿Por qué comento esto? Porque iglesia significa, la palabra eclesía, que es en griego, es la asamblea de los llamados a salir de. Es una asamblea, es un grupo de gente que está llamada a salir de ¿dónde? Del mundo. Este conjunto, esta asamblea de personas, son las mismas con las que el Señor se relacionó durante los días que estuvo caminando aquí en la tierra antes de su ascensión. Esto quiere decir que el propósito de Pentecostés no era formar la iglesia, sino que la iglesia ya estaba formada. El propósito de Pentecostés no era darle vida a la iglesia, el propósito de Pentecostés era otorgarle poder a la iglesia que ya existía. Y aquí quiero meter otro aspecto técnico del estudio. Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, enfatiza uno de los 3 ministerios generales del Espíritu Santo. Cuando hablamos de ministerios generales del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo ejerce ciertos papeles, ciertas operaciones, como era el apóstol Pablo, con ciertos enfoques o matices que, si bien están interrelacionados, podemos para su estudio separarlos. Estamos hablando del ministerio capacitador del Espíritu Santo, el ministerio salvífico del Espíritu Santo y el ministerio santificador del Espíritu Santo. Lucas, de manera específica en el libro de los Hechos, va a enfatizar el ministerio capacitador del Espíritu Santo, pero enmarcándolo en esa capacitación que el Espíritu Santo da para servir como testigos del Señor. Dentro de la teología bíblica, si tú quieres ser un buen estudiante de las Escrituras y un buen maestro de las Escrituras, hay por lo menos 3 áreas en las cuales tú tienes que relacionarte con ellas, dominarlas, estudiarlas, y eso tú tienes que estar lleno de ello. Todo basado en la Biblia, obviamente. Esas 3 áreas, estamos hablando de teología sistemática, teología bíblica y teología histórica. Son por lo menos las 3 áreas que tú tienes que dominar como maestro de las Escrituras. Cuando hablamos de teología bíblica, estamos hablando de los enfoques, los matices, los temas, la manera como la revelación se va presentando a través de cada autor, de cada libro que el Espíritu Santo inspira. ¿Por qué les comento esto? Porque Lucas, Juan y Pablo enfatizan diferentes ministerios del Espíritu Santo en sus respectivos escritos. Es decir, que dentro de la teología bíblica podemos observar la teología lucana, la teología juanina y la teología paulina. La teología paulina habla sobre el ministerio capacitador, salvífico y santificador. La teología juanina se enfoca en el ministerio capacitador y salvífico. Y la teología lucana, que es la que estamos estudiando, se enfoca en el ministerio capacitador del Espíritu Santo, específicamente en la capacitación que da para ser testigos del Señor. Es por eso que es en Lucas donde aparece y se enfatiza el ministerio del Espíritu Santo, otorgándole poder a la iglesia el día de Pentecostés. Después de haber comentado todo esto, quiero que vayamos ahora sí al texto, verso 6 y 7, que es donde estábamos, y yo les comentaba que me llamaba la atención cómo iniciaba esta sección con la pregunta de los apóstoles. Dice así: que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no
les corresponde saberlo. Eso es lo que así inicia esta sección del pasaje. Y lo que los apóstoles están preguntando era: Señor, ¿ya vas a instaurar este reino que sabemos que como Mesías, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, tú deberías instaurar? Ellos estaban esperando que el Señor ya le devolviera el reino a Israel, porque ellos no tenían dentro de su concepto, su cosmovisión, la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la cual se caracteriza por el bautismo del Espíritu Santo sobre cada creyente en Jesucristo. El Señor Jesús les contesta de manera directa: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos. Eso no les pertenece a ustedes. Quiero que veas cómo dice la palabra en el verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. El Señor Jesús no les responde acerca de los tiempos para la restauración del reino de Israel. Lo que Él hace es darles un giro al pensamiento que ellos tenían de esperar ya la restauración del reino hacia la economía que estaba iniciando, la dispensación, la era que estaba iniciando y sobre la cual ellos iban a ser responsables. Y esta era es la era de la iglesia. Él les da un giro de las cosas que le corresponden a Dios, es decir, los tiempos para el cumplimiento de la profecía, hacia las cosas que le corresponden de manera específica a ellos. Lo que le correspondía a los discípulos era esperar a recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo y entonces salir y ser testigos del Señor. En ese pero que el Señor hace, pero recibiréis poder, quiero que noten cómo el Señor Jesús usa como una bisagra para cambiar el pensamiento de los discípulos. Ellos están enfocados en el reino, le preguntan acerca del reino, pero el Señor Jesús les dice: esto no les corresponde, pero. En ese pero el Señor le da un giro a los pensamientos de los apóstoles de lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde a los discípulos. ¿Qué le correspondía a los discípulos? Ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? Un testigo declara lo que sabe acerca de algo. Nosotros estamos llamados a hablar acerca del Señor Jesús, de su encarnación, su humillación, su muerte en la cruz, su resurrección. Somos testigos de que Él está vivo. Ahora, el testimonio tiene dos aspectos. Por un lado, el testimonio que involucra los hechos, las obras, la santidad de vida. Y por otro lado, el testimonio que involucra el hablar, el predicar, el compartir el mensaje del Evangelio. La vida, la santidad de vida, las buenas obras, el testimonio cristiano de vida no sustituye el hablar, el Evangelio, porque entonces seríamos testigos mudos. Esto significa que el plan del Señor Jesús para su iglesia, para ser testigos, es hablar, dar testimonio acerca de Él. Hay muchas cosas que le corresponden a Dios, como los tiempos para el cumplimiento de la profecía. Esas cosas no nos corresponden a nosotros, pero lo que sí es nuestra responsabilidad y no de Dios es testificar acerca de Cristo, hablar acerca de Cristo, compartir el Evangelio. Como iglesia necesitamos decirle al mundo que Jesucristo es el Salvador y juez de cada uno de los hombres. Llegamos al verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Dónde iban a testificar los discípulos? ¿Hacia dónde el Señor Jesús los estaba enviando?
El verso 8 del capítulo 1 de Hechos describe las tres fases en las que se extendió el testimonio acerca del Señor. Nunca debemos perder de vista que Lucas escribe una historia resumida. Claro que la iglesia se extendió y se expandió por muchas otras direcciones. Se fue hacia la India, se fue hacia África, se fue hacia muchas partes. De hecho, aquí en mi biblioteca personal, si le puedo llamar así, tengo la versión Peshitta, que seguramente muchos de ustedes ya conocerán, que es la traducción directa del arameo al español, y el arameo que se había extendido por zonas incluso tan lejanas como China desde el siglo IV. Eso quiere decir que el evangelio se extendió tanto a Occidente conocido en ese tiempo y hacia el Oriente y hacia África. Sin embargo, Lucas decidió narrar o trazar el crecimiento de la iglesia de Jerusalén a Roma. Durante el relato de Hechos, en los 28 capítulos, podemos encontrar al menos 6 olas de crecimiento que se dan a través de estas tres fases. Y lo que quiero que notes es que en todas estas olas de crecimiento, el bautismo en el Espíritu Santo tiene un papel fundamental para el crecimiento y la obra del ministerio. Fundamental. Así que ten a mano la Biblia, porque quiero que nos vayamos rápidamente a Hechos, en el capítulo 6 y en el verso 7. Dice la palabra: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Aquí, así como este pasaje, vamos a encontrar otros 5 muy parecidos, donde Lucas enfatiza el crecimiento de la iglesia, cerrando así un bloque de crecimiento. Esto es más o menos como cuando sueltas una piedra en un balde de agua, y donde cae la piedra se hace un círculo y poco a poco va creciendo, se van haciendo como ondas más externas. Encontramos 6 versículos similares durante los 28 capítulos de Hechos, y que nos van marcando estas 6 olas de crecimiento a través de las 3 fases que ya comentamos, que están en Hechos 1:8, que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en el 6:7 vemos cómo se concluye la ola en Jerusalén, donde la iglesia pasa de ser de los 120 que estaban en el aposento alto a incluir a los que se convirtieron en la predicación de Pedro, y que esto involucraba a judíos helénicos o griegos, es decir, judíos que no vivían en Palestina, que habían adoptado parte de la cultura, que estaban influenciados con la cultura griega, porque ellos vivían en otras partes del Imperio Romano. ¿Dónde entra el bautismo en el Espíritu Santo? Esta primera ola inicia la caída de la piedra, inicia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los 120 en el aposento alto, y esta primera ola está concluyendo aquí en el capítulo 6, verso 7. La segunda ola, ¿dónde la encontramos? Vamos rápidamente. Hechos, capítulo 9. En el verso 31, vean la similitud del pasaje. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí en esta sección estamos concluyendo la segunda ola de crecimiento. Y esta es cuando se incluyen a los samaritanos como parte de la iglesia, donde entra el bautismo en el Espíritu Santo, cuando Pedro y Juan, al escuchar que se convierten los samaritanos, van e imponen las manos sobre los creyentes que se habían bautizado. Aquí es donde se da aquel famoso evento de Simón el Mago. Tercera ola, Hechos capítulo 12,
verso 24. Hechos capítulo 12, verso 24. Dice la palabra: mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose. Nuevamente ahí vemos la ola, cómo va creciendo. Y hubo muchos nuevos creyentes. El evangelio iba creciendo geográficamente, pero también iba creciendo numéricamente, iba creciendo étnicamente. ¿Por qué? Porque aquí, al final de esta tercera ola, es cuando ya se habían incluido a los gentiles temerosos de Dios que se encontraban en la Palestina. Recordaremos que se dio este evento en Cesarea, cuando Pedro va a casa de Cornelio y todos los que estaban en casa de Cornelio son bautizados en el Espíritu Santo. Los temerosos de Dios eran gentiles no circuncidados, pero que creían en el Dios de Israel y le servían con fervor, le servían tratando de seguir pues todas las enseñanzas de la Escritura. Cuarta ola, Hechos capítulo 16. 16 en el verso 5. Volvemos a encontrar un versículo donde nos marca el final de una ola. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Nuevamente vemos como Lucas está relatando el crecimiento de la iglesia, la expansión de la iglesia a través del tiempo, a través de la extensión geográfica y también a través de la extensión numérica. Aquí, ¿quiénes se habían incluido? Creyentes de Antioquía, Siria y Galacia, y los líderes habían aceptado a los gentiles como creyentes iguales que ellos. Todo gentil, aunque no sea temeroso de Dios o no tuviera un antecedente de ser temeroso de Dios, si creía el evangelio, no era obligado ni a circuncidarse ni a seguir la ley de Moisés. Y esta sentencia se había dictado, se había llegado a ese acuerdo en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuáles fueron los elementos para que los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén dictaran esta sentencia? Bueno, nuevamente la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ola número 5, final de la quinta ola de crecimiento de la iglesia. La encontramos en Hechos 19. Y quiero que vayas notando cómo en cada una de estas olas el Espíritu Santo es el énfasis de Lucas, el ministerio del Espíritu Santo capacitando a los creyentes. Y una y otra vez vemos cómo el bautismo en el Espíritu Santo es imprescindible para generar esta onda de crecimiento. Verso 19 dice, capítulo 19, verso 20, dice la palabra: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Qué palabras tan tremendas? Esto es lo que deberíamos estar esperando nosotros del evangelio en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, aquí en nuestra ciudad. Nuestra ciudad está creciendo enormemente. Ya estamos sobre el 1,000,000 de habitantes y hay gente de todas partes. Es la oportunidad que tenemos de expandir el mensaje del Señor. Aquí, ¿qué había sucedido? El evangelio había llegado a Éfeso a través del ministerio del apóstol Pablo y ya se estaban estableciendo iglesias en el Asia Menor y en la Europa Oriental. Aquí está concluyendo la quinta ola de crecimiento. Y nuevamente esta ola concluye y es generada por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo sobre los discípulos que Pablo encuentra y les hace esa famosísima pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, aquí termina la quinta ola y por último vamos a la sexta, que está, pues como es de esperarse, al final del libro de los Hechos,
ya en la conclusión, capítulo 28, verso 31, el último versículo del libro, dice: y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Aquí se está refiriendo Lucas al apóstol Pablo en su llegada a Roma, en el encarcelamiento que tuvo, su primer encarcelamiento en Roma. Y aquí el testimonio del Señor es defendido en la capital, el corazón del imperio romano, a través del apóstol Pablo. ¿Dónde entra aquí el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, Pablo ministró y llevó a cabo todo su ministerio hasta Roma como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Cuando él recibe la llenura del Espíritu Santo, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, cuando se convierte y llega a esa famosa calle derecha y está orando, y entonces tiene una visión cuando ve un hombre llamado Ananías que llega, se le acerca y le impone las manos. Sabemos que Ananías era un discípulo del Señor, a quien el Señor lo manda a imponerle las manos, y cuando Ananías llega a ver a Pablo, que en ese momento estaba ahí con los ojos en oscuridad, le dice: hermano Pablo, el Señor me mandó para que recuperes la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Así que vemos cómo el bautismo en el Espíritu Santo tiene un efecto directo sobre la expansión de la iglesia, sobre el ministerio de la iglesia, sobre el crecimiento de la iglesia. Ignorar el ministerio del Espíritu Santo es lo que ha llevado a la iglesia a un fracaso en diferentes niveles. Estoy hablando a nivel general, local, individual, etc. Pero familia, hoy tenemos que entender esto. Al igual que los primeros creyentes, nosotros también estamos llamados a testificar acerca del Señor Jesús. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. ¿Por qué pensamos que nosotros no necesitamos lo que ellos necesitaron? ¿Qué necesitaron ellos? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué pensamos que podemos llevar a cabo el ministerio de una manera diferente a la de ellos a través de muchos inventos que hacemos y no por el poder del Espíritu Santo? Es tiempo de que nos enfoquemos nuevamente al llamado que tenemos como iglesia. Ese llamado es extender el reino. Nuestra misión en la congregación es extender la cultura del reino. Entonces, no voy a explicar por qué le llamamos cultura del reino, pero es que el evangelio sea conocido y que sea experimentado en cada familia, en cada persona, de una manera real. La luna llena sale cada mes, y la luna llena puede ser un buen recordatorio mes a mes para que analicemos cómo estamos llevando a cabo esta tarea en nuestra vida. Muy bien, ya hablamos del plan para testificar, que es hablar de Jesús, el lugar para testificar, que es hasta lo último de la tierra, ahora el poder para testificar. Vamos a regresar allá a nuestro texto, Hechos capítulo 1, estamos ya en el verso 8, en este estudio que estamos llevando sobre el libro de los Hechos. Pero recibirán, que dice poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Como ya vimos, el ministerio de la iglesia se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Así que el poder para testificar tiene que ser el poder del Espíritu Santo. Hay diferentes tipos de fuerza, de energía que se requieren para distintos tipos de trabajo. Cada trabajo requiere diferentes clases de energía. Yo estoy hablando en ese momento y requiero energía para hacerlo, pero esa energía viene del alimento. No me voy a conectar a una batería LTH. Pero para aprender un auto seguramente sí conectaré una batería. La obra de Dios, de igual manera, requiere de una energía única, especial, para llevarla a cabo. Así como necesito diésel para mover un tráiler, gasolina normal para mover un vehículo,
Así necesitamos energía espiritual para llevar a cabo una tarea espiritual, que es la obra de Dios, testificar acerca de Jesús. Ninguna otra cosa funciona. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. La forma como alcanzamos la más grande habilidad para ser testigos es por el poder que da el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, y recibiréis poder. Poder, energía, dinamita, fuerza. Y entonces me podrán ser testigos. Se necesita más que el deseo para ser testigo fiel del Señor. Se necesita poder espiritual. Yo estoy seguro que si tú estás escuchando este estudio es porque realmente deseas crecer en el Señor. Y conozco muchísimas personas muy bien intencionadas que anhelan ser testigos fieles del Señor, pero no pueden serlo porque no tienen el poder, no se sienten capaces. Cuando el Espíritu Santo nos otorga poder, descubrimos que no es ni la educación, ni la estrategia, ni la oportunidad lo que hace que la obra del Señor se lleve a cabo. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace posible la obra de Dios. Esta clase, para que tenga un efecto real, verdadero y poderoso, tiene que ser investido por el poder del Espíritu Santo. Si no, simple y sencillamente va a ser una grabación más. El poder para testificar viene del Espíritu Santo. Por último, versos 9 al 11. El propósito de testificar. Dice la palabra que después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». El plan del Señor para testificar es que hablemos de Él. El propósito de esto es preparar a las personas para su encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a regresar. Ese es el propósito de testificar. Todos, cada uno de nosotros, tú y yo y todos, aún los que no creen esta palabra ni este evangelio, se encontrarán un día delante del Señor y tenemos que estar preparados para ese encuentro. Los discípulos habían recibido un mandato del Señor. Sin embargo, necesitaban nuevamente un recuerdo de ese llamado. El Señor les había dicho, vayan y hagan discípulos. El Señor los llamó a testificar. Sin embargo, cuando el Señor fue levantado, pues ellos se quedaron pasmados viendo al Señor yéndose en las nubes y debió haber sido un momento glorioso, único, hermoso, poderoso. Y es entendible que ellos se hayan quedado allí mirando al cielo, mirando las nubes. Sin embargo, la mirada ya no deberían mantenerla en el cielo, mirando hacia las nubes, hacia donde el Señor Jesús fue llevado, sino hacia la tierra, al mundo perdido, porque allí es donde estaba ahora su llamado. Familia, debemos tener cuidado de cómo ocupamos los recursos que Dios nos ha dado. Por eso los ángeles le dijeron en el verso 11 a los discípulos, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Ya no es momento de mirar al cielo. Nuestro llamado no es tratar de descifrar todos los enigmas del cielo, sino a compartir el mensaje de Jesús. Eso es lo que los ángeles les están diciendo. ¿Por qué están viendo el cielo? El Señor Jesús va a regresar. Ahora ustedes tienen una tarea que el Señor les asignó. No malgasten el tiempo, familia. El propósito por el cual el Señor nos ha dejado en esta tierra es para que seamos testigos. Ese es nuestro propósito. Si no fuera así, si fuera solo para adorar al Señor de manera única y exclusiva, hablando de la exaltación al nombre de Jesús, en el momento en el
que nos convertimos, pues el Señor nos llevaría, porque ya no hay más nada que hacer. Pero el Señor nos deja en esa tierra como testigos suyos. Así que no malgastemos nuestro tiempo. Enfoquémonos en la tarea que tenemos. Nada trajimos a esta tierra, nada nos llevaremos. Tampoco necesitamos tratar de entender todos los enigmas del cielo, malgastando el tiempo en discusiones necias. ¿Saben? Hay un montón de jóvenes que aman la teología, pero no aman a Dios. Aman el conocimiento, pero no aman al Dios que da el verdadero conocimiento. No debemos equivocarnos. Nuestro llamado no es a quedarnos viendo el cielo y tratar de entender todos los enigmas, sino a poner nuestra mirada hacia esta tierra donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay gente que necesita conocer el Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual debemos testificar. Los ángeles le dieron un mensaje importante a los discípulos. El Señor regresará a la tierra. Pero antes de que esto suceda, ellos tenían que cumplir su propósito. Y su propósito era testificar acerca de Jesús. Recordemos, primero fue la ascensión del Señor. Ahí es lo que estamos leyendo. Luego vino el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó el Espíritu Santo e invistió con poder a la iglesia. Y a partir de ahí, lo tercero es que viene la misión de la iglesia. La iglesia tiene que llevar a cabo el propósito para el cual fue llamada y puesta en la tierra, y es testificar de Jesús. Y entonces vendrá lo cuarto, que es la parusia, la venida de Cristo en gloria. Parte del trabajo que el Señor tiene para todos nosotros es ser testigos de Él. Dichoso aquel que es lo suficientemente sabio para cumplir con su llamado a ser testigo en vez de malgastar su tiempo tratando de resolver cualquier otra cosa y gastando todos los recursos en muchas otras cosas que no tienen sentido. Familia, el propósito por el cual estamos aquí es testificar. Y el propósito de testificar es preparar a las personas para su encuentro con el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a cumplir esta